Estamos entonces desarrollando el estudio de Romanos capítulo 12 y quiero recordarles que lo que podemos encontrar en Romanos capítulo 12 son 5 verdades fundamentales, verdades relacionales, verdades en las que se fundamenta la verdadera espiritualidad. No estamos hablando de religiosidad, estamos hablando de verdadera espiritualidad. Amandita, ¿tú le puedes avisar por favor a Paula? ¿Ella está aquí? Entonces quiero brevemente recordarles esos 5 aspectos. Recordemos que la verdadera espiritualidad se da en términos de un concepto correcto de Dios. Si tú tienes un concepto bíblico de quién es Dios, puedes entrar en la verdadera espiritualidad. Si tienes un concepto bíblico de quién es Dios, no un concepto preconcebido en tu mente, sino el concepto bíblico de quién es Dios, podrás entender cuál es la verdadera espiritualidad. Dios Padre, Dios proveedor, Dios amoroso, Dios que te sostiene, Dios que te impulsa, Dios que te hace enderezar el camino, Dios que te lleva nuevamente a la senda correcta. Pero la verdadera espiritualidad a la luz de Romanos 12 también está dada en términos de relaciones. La verdadera espiritualidad es relacional. Dios te creó y te creó dentro de un entorno de comunidad. No puedes estar apartado o apartada de Dios. La primera relación que debes mantener en el orden correcto es tu relación con Dios. Y lo que Dios espera de ti es que tú te sometas plenamente a Él, en plenitud, en confianza, en plena certeza. Esa es la primera relación, tu relación con Dios. ¿Tu relación con quién? Con Dios. La segunda relación que nos habla el libro de Romanos capítulo 12 es tu relación con el mundo. Tu relación con el mundo. Y para relacionarte con el mundo debes estar apartado del mundo en tu corazón. El Señor pidió al Padre: no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. El mal no tiene que ver con las cosas malas que vienen a tu vida, porque tanto al creyente como al incrédulo van a venir cosas malas. El mal tiene que ver con la maldad. Así que lo que Dios quiere es guardar, que tu corazón sea guardado de la maldad, de hacer el mal o participar del mal. La tercera relación es tu relación contigo mismo. Dice en Romanos capítulo 12: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, pero piense de sí con cordura, considerando a los demás como superiores a él mismo. Tu verdadera la relación contigo es tu verdadero concepto adecuado, que está de acuerdo con Dios, el que debes observar. Ese es el tercer punto relacional. El cuarto punto relacional tiene que ver con tu relación con tus hermanos en la fe. Debes servir en amor, porque Dios te ha dado dones, no para que los guardes, sino para que produzcas de ellos bendición. Así que sirviendo en amor es necesario para que la iglesia realmente se desarrolle, la iglesia de Cristo, hablando en general, la verdadera comunidad cristiana. Y por último, tu relación con los que no conocen a Dios. La Escritura nos enseña que debemos devolver bien por el mal que nos han hecho, igual en Romanos 12. Así que son 5 aspectos relacionales. Y recuerden que lo que estamos estudiando, lo estamos estudiando no solamente a la luz de Romanos 12, sino a la luz de toda la Escritura. Porque el primer tipo de relación, que es nuestra relación con ¿quién? ¿Están aquí? ¿Nuestra relación con quién? Con Dios, la vemos como un ejemplo excelente en la vida de Abraham. Nuestra relación con el mundo la vemos como un excelente ejemplo, y es de lo que vamos a comenzar a hablar hoy y la siguiente semana, en la vida de Daniel. Ambos hombres de Dios, ambos escogidos por Dios, ambos profetas de Dios. El tercer aspecto es la verdadera relación, la relación adecuada contigo, la correcta autoevaluación, y lo vamos a ver en su momento estudiando la vida de Moisés. El tercer aspecto relacional es el aspecto que tiene que ver con la vida de la iglesia, amando y sirviendo en amor, y lo vamos a ver a la luz de la vida de David, y especialmente su relación, la relación de amistad profunda de Dios que mantuvo con su amigo Jonatán. Y por último vamos a ver la relación con el mundo, la correcta relación con el mundo, y lo vamos a ver en términos de la vida de un hombre de Dios como José. Pero en los grupos pequeños estamos estudiando estos 5 aspectos basados en Romanos 12 sobre la vida también del Señor Jesucristo. Así que estamos cubriendo
parte del Antiguo Testamento y gran parte también del Nuevo Testamento para que podamos entender cuál es la verdadera espiritualidad. En esta mañana quiero comenzar a hablar, hoy y Dios mediante, la siguiente semana, del siguiente aspecto relacional. Hace 8 y 15 días hablamos acerca de someterse a Dios, sobre la vida, el ejemplo de la vida de Abraham. Lo que Dios más quiere de ti es que tú estés sometido a Él. Hoy vamos a comenzar a hablar de lo siguiente, y es la primera reunión de las dos que vamos a tener, la primera enseñanza de las dos que vamos a tener. Aprendiendo a recibir lo mejor de Dios para tu vida. Ese es el título de la enseñanza. Aprendiendo a recibir lo mejor de Dios para tu vida. Es la parte 1. Dentro de 8 días veremos la segunda parte. Aprendiendo a recibir lo mejor de Dios para tu vida. ¿Cómo puedes recibir lo mejor de Dios? La pregunta es esa. ¿Cómo puedes recibir lo mejor de Dios? ¿Cómo puedes tú recibir lo mejor de Dios? Y yo aquí hago una pregunta. ¿Cuántos quieren lo bueno de Dios? Dios es bueno, ¿cierto? Y Él quiere darte cosas buenas. Y yo te hago la pregunta, ¿cuántos quieren no solamente lo bueno, sino lo mejor de Dios? ¿Cuántos quieren lo mejor de Dios? ¿Alguien quiere aquí lo mejor de Dios? Bien, hay una manera bíblica que vamos a mirarla y vamos a comenzar a estudiarla a la luz de la vida del profeta Daniel. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí estaríamos de acuerdo en lo siguiente, en que lo mejor de Dios no lo vamos a encontrar ni lo estamos encontrando en las relaciones que no funcionan. Lo mejor de Dios no lo encontramos en matrimonios que no perduran. Lo mejor de Dios tampoco está en temores que no se pueden controlar. Lo mejor de Dios no lo encontramos en adicciones que nos aprisionan y nos ponen bajo un yugo, ni tampoco en trabajos que nos aburren y no nos gustan. Lo mejor de Dios tampoco está en la culpa que nos deprime ni en el futuro que nos puede desanimar. Allí no está lo mejor de Dios. Pero yo creo que muchos, si no todos, en uno, al menos uno de estos puntos que he mencionado, están. Entonces nos podemos preguntar, ¿por qué si Dios quiere darme lo mejor, yo no estoy experimentando realmente lo mejor de Dios? ¿Y por qué muchas de estas cosas que hemos mencionado pueden estar en tu vida? Relaciones que no perduran, que no son adecuadas, matrimonios que se acaban, trabajos que no nos llenan, adicciones de las que no nos hemos podido librar, un futuro incierto que a veces dudamos que pasará. ¿Cómo entonces? La pregunta es, ¿cómo tú y yo podemos recibir lo mejor de Dios? ¿Cómo tú y yo podemos recibir lo mejor de Dios? Vamos a ir rápidamente a Romanos 12:2 para recordar la base sobre la cual este principio está siendo enseñado. Romanos capítulo 12, versículo 2. Vimos Romanos 12:1, las 2 semanas que pasaron. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La versión Nueva Traducción Viviente dice, no imiten las costumbres ni las conductas de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Vuelvo a leer, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Muy bien, vamos entonces a ver la respuesta a esta pregunta: ¿cómo recibir
lo mejor de Dios, cómo recibir lo mejor de Dios. Y lo vamos a ver a la luz del ejemplo de la vida de Daniel. Daniel pudo recibir lo mejor de Dios. Si él lo pudo recibir, tú lo puedes recibir. Dile a alguien, si Daniel lo recibió, tú lo puedes recibir. Daniel no era más que tú. Daniel no era mejor que tú. Daniel era tan humano como tú. Si Daniel lo recibió, tú lo puedes recibir. Ahora, Daniel recibió lo mejor de Dios en un ambiente hostil. En un ambiente hostil, en un ambiente contrario, en un ambiente desfavorable, en un ambiente rival. Vamos a ver en esta mañana tres cosas a la luz de Daniel, el libro de Daniel, capítulo 1. Quiero que me acompañen por favor al libro de Daniel, capítulo 1, y quiero tocar tres aspectos para que podamos comenzar a ver aquello que Daniel pudo alcanzar. Cómo recibir lo mejor de Dios a pesar de vivir en un ambiente completamente contrario, completamente hostil. Quiero tocar tres puntos a la luz de lo que vamos a encontrar en el libro de Daniel, capítulo 1. Primero vamos a hablar un poquito de el contexto histórico. Es el primer punto, contexto histórico. ¿En dónde estaba situado Daniel? ¿En qué época y bajo qué circunstancias vivió Daniel cuando logró alcanzar lo mejor de Dios para él? El segundo punto que quiero tocar es cuál era el plan babilónico para atraer a Daniel. ¿Cuál fue el plan babilónico para atraer a Daniel? El primer punto quiero hablar del contexto histórico. El segundo punto quiero mencionar cuál fue el plan babilónico para atraer a Daniel. Y tercero, vamos a ver en esta mañana cuál fue el plan de Dios para transformar a Babilonia. ¿Están aquí? El primer punto, contexto histórico, en el cual vamos a revisar la vida de Daniel. Segundo punto, vamos a ver cuál fue el plan babilónico para atraer, seducir el alma de Daniel. Y en tercer lugar, vamos a hablar del plan de Dios para transformar una nación como Babilonia. Que si lo aplicamos a nuestro tiempo, hay un plan de Dios para transformar nuestra nación y el mundo y las naciones de la tierra. ¿Están aquí conmigo? Acompáñenme, por favor, al libro de Daniel, el capítulo 1, versículo 1. Pero bueno, antes manténganse ahí en Daniel, pongan un separador, porque quiero tocar el primer punto que tiene que ver con el contexto histórico. Esto del contexto histórico son las circunstancias que existían cuando Daniel fue llevado a Babilonia. ¿Qué sucedía? El Señor, Jehová Dios, había dado una promesa a Israel. En muchas porciones de la Escritura encontramos cómo Dios prometió a Israel que estaría con él, que estaría con su nación, su pueblo adquirido, su pueblo escogido. ¿Sí? Una de esas porciones está en Levítico capítulo 26, versículo 12. Quiero que me acompañen allí, pero te voy a situar en un contexto histórico. Estamos más o menos en el año 605 antes de Cristo. Estamos en un lugar, en una tierra llamada Babilonia. Ustedes recuerdan que hubo en la antigüedad grandes reinos que gobernaron sobre el mundo entero. Uno de ellos fue Babilonia. También hubo un reino que fue el reino persa, el reino de los sirios, el reino de los egipcios, el reino romano. Pero aquí estamos en un momento en donde el mundo era gobernado por una nación llamada Babilonia, un gobierno, un reinado, y cuyo rey en la época primera de Daniel se llamaba Nabucodonosor. ¿Cuántos han oído hablar de Nabucodonosor? En Babilonia. Este era un hombre guerrero, era un rey muy poderoso que había obtenido el dominio de grandes extensiones de tierra. Era un hombre conquistador que había alcanzado grandes territorios. Pero la nación de Babilonia era una nación que se movía por costumbres paganas. No adoraban a Dios, ni amaban a Dios, sino que tenían sus dioses, ídolos, tenían falsos dioses y tenían una cultura de magia, de hechicería, contraria completamente a los principios de Dios. Había magos y adivinos que regían los destinos de la nación, adivinando y dando falsas o profecías que no venían de Dios sobre Nabucodonosor, que era rey de Babilonia en aquel entonces. La cultura era una cultura muy fuerte y era una cultura contraria a todo lo que podemos llamar que era agradable a Dios. Así que Babilonia podemos decir que era peor que lo que encontramos en el mundo hoy.
Así que lo que le correspondió vivir a Daniel es el mejor ejemplo que nos puede ayudar a entender que tú y yo podemos salir de esta condición. Pero vamos a ver por qué Daniel tiene que llegar a Babilonia y por qué Israel está bajo el dominio de Babilonia. Levítico capítulo 26, versículo 12. Miren la promesa. Solamente voy a mencionar un pasaje, hay muchos en donde Dios promete que estará con su pueblo. Levítico capítulo 26, versículo 12. Levítico 26, 12. El Señor promete diciendo: y andaré entre vosotros. Vamos a ir un poco avanzando. Sé que si de pronto me voy un poco rápido, les pido gracia porque quiero cubrir el tema en esta mañana. Y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Levítico 26, 12. Tomen nota si quieren. Levítico 26, 12. Levítico 26, 12. De los primeros libros de la Escritura: Génesis, Éxodo, Levítico, el tercer libro. Dice: y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. El Señor había prometido que estaría con su nación escogida, que estaría con ellos, que sería su pueblo, que ellos serían parte de su pueblo, que serían sus amados y que Él sería su Dios. Pero miren lo que dice Deuteronomio 28. Vamos a ir un poco rápido, después nos vamos a detener en Daniel. Así que si no alcanzas a encontrar la escritura que te estoy diciendo, yo te la voy a leer, y ten la fe para creer que lo que te voy a leer está en la Biblia. Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. Capítulo 28, versículo 64. Miren, ustedes recuerdan que Deuteronomio 28 nos habla de todas las bendiciones que vienen para Israel, prometidas por Dios si obedecían la voz de Jehová su Dios. Pero asimismo dice todas las maldiciones que vendrían a la nación si no obedecían su voz. En la segunda parte de este capítulo, desde el versículo 30, algo así, el Señor comienza a hablar acerca de las maldiciones que vendrían si no obedecieran la voz de Jehová su Dios. Pero yo te quiero decir esto: hay juicio de Dios cuando nos apartamos de Él, pero ese juicio de Dios no es para condenación. El juicio definitivo de Dios será al final de los tiempos. Hay juicio de Dios que busca enderezar tu camino. Hay circunstancias que Dios va a permitir a tu vida que van a traer tristeza, como lo estudiábamos el viernes cuando estábamos hablando del tiempo de consagración y hablábamos de que el arrepentimiento involucra tristeza, y hay tristeza que viene también de Dios. Y Dios va a propiciar en ocasiones tristeza para que tú enderezcas el camino. El apóstol Pablo dice: la tristeza según Dios produjo en ustedes arrepentimiento. Porque el primero, él está hablando de que habló fuerte y se arrepintió de haberles hablado fuerte, pero luego dijo: ya no me arrepiento de hacerlo porque ustedes se entristecieron, y esa tristeza produjo arrepentimiento. Eso está en 2 de Corintios capítulo 7, después lo pueden buscar, versículos del 8 al 13. Así que el juicio de Dios, cuando viene, puede producir circunstancias contrarias en tu vida para que tú por fin endereces tu camino. Lo que había sucedido con la nación de Israel era que se había apartado de Dios, y viene juicio de Dios y se cumple lo que dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 64. Dice: y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. 64. Eso fue lo que sucedió, versículo 64, Deuteronomio 28, 64. Eso fue lo que sucedió en Babilonia con la nación de Israel. Jehová mismo entregó a Israel, su pueblo amado y escogido, a la adoración de otros dioses, y se cumplió lo que Deuteronomio 28, 64 está diciendo, a causa de la dureza del corazón de Israel. Ahora sí, acompáñenme por favor a Daniel capítulo 1. Lo que había en Babilonia era un clima de total y absoluta maldad. Era una nación totalmente apartada de Dios, cuyos principios no tenían nada que ver con Dios, eran contrarios a Dios, como lo encontramos en el mundo de hoy. Como la Escritura lo menciona, este siglo que está apartado de Dios. Daniel capítulo 1, versículo 1 dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. ¿Me están siguiendo la lectura? Dice el versículo 2: y el Señor entregó, ¿quién? El Señor
entregó en sus manos, en manos de Nabucodonosor. ¿A quién? A Joacim, rey de Judá. Y parte de los utensilios de la casa de Dios. ¿Quién entregó los utensilios de la casa de Dios a Nabucodonosor? Jehová Dios. Y dice, parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, con minúscula, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Se cumplió la palabra profética de Deuteronomio 28. A causa de la maldad de Israel, se había apartado Israel de los caminos de Jehová. Bien. Ahora, ¿qué está sucediendo aquí? Hay un plan fraguado por Babilonia para traer destrucción a las naciones. Daniel es traído de Israel. Daniel, junto con 3 de sus amigos, es traído. Ellos eran unos muchachos, eran adolescentes. Daniel, cuando llega a Babilonia, no era un varón todavía, era un varón, pero quiero decir, no era un adulto, era un muchacho, lo mismo que sus 3 amigos. Pero habían sido formados en las casas de sus padres y habían estado, a diferencia de la mayoría de la nación, buscando al Señor y siendo edificados por sus padres. Vamos a ver lo que sucede más adelante. Pero si tú eres padre, tienes una gran responsabilidad y un gran privilegio de levantar muchachos que estén listos para transformar nuestra nación. Fue lo que sucedió con la vida de Daniel. Dios había prometido a Israel que estaría con él, pero si no, vendría juicio y corrección. Y es lo que está sucediendo, es lo que sucede. Vamos a ver cuál es el plan babilónico, el segundo punto. El plan babilónico es el plan del mundo para atraer el alma de Daniel. Versículo 3. Dice así: y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Nabucodonosor, el gran rey, sabía que tenía la responsabilidad para mantener su reinado y su gobierno, de formar muchachos desde jóvenes idóneos para que no se fueran en el tiempo a rebelar contra Babilonia. ¿Cuál era el plan que él tenía? Él quería reclutar muchachos inteligentes y sabios para cambiarles su mente, para cambiarles su manera de pensar. Y si cambiaban su manera de pensar, cambiarían su manera de actuar. En otras palabras, lo que él quería hacer era lavar el cerebro de estos muchachos. Y hoy en nuestra nación suceden cosas similares. Es muy fuerte, es muy fuerte. Yo no te quiero decir, padre, que si tú vas a enviar a tus hijos a la universidad, no lo hagas. Yo lo que te quiero decir es que prepares a tus hijos antes de enviarlos a la universidad. Porque el Señor dijo: no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. Pero no podemos entregar a nuestros hijos a Babilonia para que les laven el cerebro y transformen su manera de pensar y salgan diciendo: Dios no existe, eso es una mentira, la religión es el opio del pueblo. Y era lo que quería hacer Nabucodonosor, porque él sabía que si escogía muchachos de buen parecer, muchachos que vinieran de la casta gobernante de Israel, muchachos que hubieran sido formados, tendrían todo el perfil para ponerlos en lugares de gobierno y gobernar los territorios de Israel que estaban bajo su dominio. Él sabía que necesitaba poner en su mente la cultura, las costumbres y la manera de pensar de Babilonia, para que estos muchachos pudieran ser el factor de poder mantener el dominio de Babilonia sobre Israel. Y dice entonces así, versículo 5: y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tuvo el Señor a sus discípulos?
¿Cuántos años quería Nabucodonosor disipular a estos muchachos? Disipularlos en los costumbres de Babilonia, disipularlos en la cultura de Babilonia, pagana, apartada de Dios, que deshonraba a Dios. 3 años. Y dice así: entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Pero mira lo que quiero decirte, mira lo que quiero decirte. ¿Cuál era el tema en el versículo 5? Les señaló el rey ración para cada día. La comida del rey era consagrada a los ídolos en Babilonia. Lo que él quería era cambiar totalmente su cultura e involucrarlos aún en un tipo de alimentación que deshonraba 100% a Dios. Él quería cambiar su manera de pensar, él quería cambiar a quien rendían adoración y quería cambiar su estilo de vida. Si Daniel, Misael, Azarías y Ananías aceptaban comer la ración de la comida del rey, estarían comiendo lo sacrificado a los ídolos. Estarían participando de la adoración pagana, estarían cambiando al Dios verdadero por los dioses paganos de Babilonia. Así que el rey Nabucodonosor sabía que estaba queriendo alcanzar con estos muchachos. Y no es diferente hoy en este tiempo. Yo les hablé de la universidad, no quiero ser un contradictor de la educación. Mis hijas están estudiando en instituciones de educación superior. Pero lo que yo te quiero decir es, prepárate antes de enviar a tus hijos a la universidad. Prepáralos antes de enviarlos a la universidad. Porque no es el mundo, le echamos la culpa al mundo, le echamos la culpa a la televisión, a los medios de lo que sucede con nuestros hijos. Somos nosotros los responsables de formarlos y prepararlos para afrontar un mundo que está lleno de adversidad y que busca cambiar su mente y su manera de vivir. Ahora, Dios quiere usar a hombres y mujeres mayores, adultos, como algunos de los que estamos aquí, pero Dios quiere preparar una nueva generación. Aquí está Babilonia preparando sus generaciones apartadas de Dios. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Y miren lo que dice el versículo 7. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abed-nego. Aún los nombres les fueron cambiados. Hoy por hoy somos ligeros en la escogencia algunas veces de los nombres de nuestros hijos. Cuando nosotros estábamos preparándonos para ser padres, escogimos cuidadosamente los nombres de nuestras hijas. Los nombres de nuestras hijas no solamente los escogimos porque nos parecieran bonitos o porque estuvieran de moda o porque sonaran agradable. Los escogimos porque tenían un significado bíblico. Paula viene de Pablo. Catalina es pura. Sara es princesa de Dios. Carolina es femenina. Así que lo que escogimos cuidadosamente, no solamente que nos gustaran y que sonaran bien, sino que había algo que queríamos determinar sobre la vida de nuestros hijos por los nombres con los cuales les habríamos de llamar. Por eso la Escritura dice que el Señor nos dará y nos cambiará, nos pondrá un nombre nuevo. En el antiguo pacto era crucial en Israel y todavía lo es el significado de los nombres. Y era en las costumbres anteriores, las costumbres de aquella época también era crucial. Así que Daniel, que significaba Dios es mi juez, fue cambiado por Belsasar, un significado babilónico que dependía de la esposa de Nabucodonosor. Ahora ya no estaría siendo Dios su juez, sino la esposa de Nabucodonosor. Y así con cada uno de los nombres: Misael, que recibe el nombre de Mesac; Ananías, que recibe el nombre de Sadrach; y Azarías, que recibe el nombre de Abed-nego. Y ¿saben qué? Yo tuve la costumbre por muchos años de referirme, porque los aprendí de memoria, a estos muchachos con sus nombres babilónicos. Error. Sadrach, Mesac y Abed-nego. Es más fácil aprender los nombres en hebreo, que son Ananías, Misael y Azarías.
pero yo los aprendí en babilónico, Sadrach, Mesach y Abednego. Y haciendo este estudio dije, tengo que cambiar mi manera de referirme a estos tres muchachos, porque lo que quería Babilonia era estigmatizarlos y ponerles nombre que cambiaran su manera de pensar y su cultura. Hay un grupo que se ha rebelado contra las autoridades de nuestra nación, que recluta muchachos desde pequeños y les lava el cerebro, haciéndoles ver que lo correcto es ese camino que ellos están siguiendo. Cuidémonos de lo que está sucediendo y lo que está pasando con nuestros hijos. Así que ese era el plan babilónico. ¿Están aquí conmigo? Seducir el corazón de aquellos hombres. Pero había un plan de Dios que estaba por encima del plan babilónico, y es el plan que Dios tiene para ti, el plan que Dios tiene para mí, el plan que Dios tiene para tus hijos, el plan que Dios tiene para mis hijos. Y es un plan bueno y es de bendición. Versículo 8. ¿Cuál es el plan de Dios ahora, contrario a Babilonia? ¿Cuál es el plan de Dios para transformar precisamente una nación como la nación de Babilonia? Daniel capítulo 1 versículos 8 al 21. Voy a leerlo primero hasta el 21 y luego me voy a detener. Y dice así: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que lo de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Versículo 14. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar, que llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, el fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Tremendo, tremendo. Vamos a ver. Aquí hay 4 aspectos. ¿Qué hizo Dios? Preparar las próximas generaciones para cambiar el mundo. ¿Qué hizo Dios? Posicionar a gente santa en lugares de influencia. ¿Qué hizo Dios? Prosperar a aquellos que seguían su camino y las cosas santas. Los prosperó en medio del mundo para que el mundo fuera transformado. Vamos al versículo 8. Dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Saben qué? Aquí la contaminación no es que Daniel fuera vegetariano, ni que Daniel fuese abstemio. Algunos podrían decir: es que Daniel pidió legumbres y no vino porque ni bebía vino sino que era vegetariano. No. Daniel sabía que los alimentos de la comida del rey estaban consagrados a otros dioses. Así que la contaminación era espiritual y él se preservó de contaminarse espiritualmente. ¿Cuántos de nosotros permitimos que nuestros hijos se contaminen? ¿Cuántos de nosotros nos contaminamos con la comida del rey? Hoy estamos en un día que es importante para nuestra nación.
Yo no te puedo decir por quién debes votar. Lo que sí te puedo decir es que debes ejercer tu derecho al voto, y es correcto hacerlo, y es necesario hacerlo. Y pidámosle al Señor sabiduría por quién votar. Pues la Biblia dice: Dios es el que pone reyes y quita reyes. Estamos en un tiempo crucial para lo que viene para nuestra nación, pero nosotros como hijos de Dios estamos en una geografía espiritual, usando una frase que escuché por primera vez de la pastora Sandra Cañamero, que estuvo ministrándonos hace muchos años. Estamos en una geografía espiritual. Pero ¿hasta qué punto? ¿Qué significa eso? Significa que todo lo que sucede en el mundo, lo que sucede en nuestra nación, si estamos caminando en santidad, no nos va a afectar para maldición, sino que va a ser usada por Dios para bendición. No importa los gobernantes que tengamos, pase, lo que pueda suceder, Dios lo va a usar en tu vida para bendición, si tú caminas rectamente. Pero te estás preparando para apartarte del mundo y de los conceptos del mundo y lo que el mundo dice que es bueno, o estás todavía viviendo como el mundo dice que debes vivir y estás entregando a tus hijos al mundo. Y algunas veces decimos: pero ¿cómo es posible? Pues no puedo hacerlo, pues eso es normal, lo que están viviendo allá, pues que allá aprenda. No, tú tienes que preparar a tus hijos para que se enfrenten al mundo que nos tocó vivir y que no se contaminen con la comida del rey. Daniel lo tenía claro en su corazón. Daniel no era un adulto, Daniel era un muchacho que había sido formado en las letras y en los caminos de Dios, pero estaba listo y sabía que no podía contaminarse con la comida del rey. Muchachos, si van a estar estudiando en instituciones de educación superior, guarden su corazón, prepárense para estar allí, prepárense para no permitir que el mundo los toque, sino que más bien ustedes puedan ser puestos en un lugar de bendición. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Cuando haces lo correcto, indiscutiblemente vas a tener el respaldo de Dios. Siempre, así se levanten en tu contra, si tú haces lo correcto, al final Dios te va a respaldar y tú vas a darle la gloria a Dios. No negocies los principios. No te muevas como el mundo se mueve. No hagas lo mismo que el mundo hace. No digas: todo el mundo lo hace, eso es normal. ¿Quién ha dicho que porque todo el mundo lo haga es normal? Eso todo el mundo pasa la plata para que le agilicen los papeles. Eso no tiene nada. Eso el gobierno lo ha aceptado. ¿Y quién dice que si el gobierno lo ha aceptado está bien? Debemos cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Daniel se guardó en su corazón. Estaba metido en el lugar más hostil, más adverso y más contrario que podía tener, que era la nación de Babilonia, bajo el yugo de un rey llamado Nabucodonosor, que no honraba a Dios ni amaba a Dios. Pero él se determinó no contaminarse con lo sacrificado a los ídolos, lo que le estaban ofreciendo. Y entonces la gracia de Dios vino sobre él. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Daniel no alardeó ni chicaneó diciendo: es que yo soy mucho más espirituales que ellos. No anduvo hablando y bla bla bla. Sencillamente él pidió lo que sabía que era correcto, y la gracia de Dios estuvo allí. Déjame decirte esto, te lo voy a decir aquí, bajito, con voz baja. ¿Me escuchan ahí? El mundo está cansado de los cristianos. ¿Me perdonan lo que voy a decir? ¿Me perdonan lo que voy a decir? Porque voy a usar una palabra fuerte. ¿Me perdonan? Quiero que me perdonen antes para... ¿Me permiten decir lo que voy a decir? El mundo está mamado de los cristianos. Está cansado de la gente que dice que yo soy cristiano, yo voy a una iglesia, y hacen exactamente las mismas cosas que el mundo hace.
Y a ti te parece normal, todo el mundo lo hace, eso es normal. La Escritura dice, no, erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Te estás relacionando con la gente y hablas igual que como el mundo habla. O cuando la gente se acerca a ti y dice, wow, callémonos porque ahí viene como sea que te digan, gloria a Dios. Yo les he contado, pero a mí en una de las empresas donde trabajé me estigmatizaron, me pusieron muchos apodos. Me decían el cura, me decían el neonazi. Y me decían el neonazi porque decían, este cree que es de una raza superior. Este cree que es mejor, que dice que es cristiano. Yo decía, no, no soy mejor. El que es mejor es Dios en mí, pero no yo. Pero la gente te ve llegar y dice, ahí vino el compadre con el que vamos a ir a juerguear. ¿Saben qué significa la palabra santo? Diferente. ¿Saben qué significa la palabra santo? Raro. Ese es raro. Si dicen de ti que es raro, eres raro o rara, dale la gloria a Dios. Daniel era raro, rarísimo. Como que no comía la comida del rey, esos manjares puestos en esa mesa. Y en lugar de esos manjares, escogió legumbres y agua, por Dios. Pero él sabía que al comer la comida del rey se iba a contaminar. Dios puso gracia en la vida de Daniel. Pero él no andaba alardeando ni chicaneando. Sencillamente él pidió lo que para él sabía que era bueno y justo. Y dice el versículo 14, consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Dios comenzó a poner gracia abundante en la vida de Daniel, de Misael, de Ananías, de Azarías. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Versículo 17. A estos 4 muchachos, Dios, ¿quién? Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Quién le dio entendimiento en las ciencias? ¿Quién? Estamos muy preocupados porque nuestros hijos sean formados por las instituciones para que adquieran ciencia. Pero ¿saben de quién viene la ciencia y el conocimiento? De Dios. ¿De quién viene? De Dios. Algunos dicen, no, las cosas religiosas eso es allá en la iglesia, ya que las aprendan. No, en el colegio y en las universidades es donde realmente van a aprender lo que les va a servir para la vida. ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¿Qué concepto es ese? Ahora, lógicamente necesitamos ser formados en artes, en ciencias, en letras. Pero Dios es el que te da el poder. Y Dios es el que le da el poder a nuestros hijos para que sea así. Pon eso en tu mente, pon eso en tu cabeza. La Escritura nos habla en el libro de Isaías, no lo busquen, en el capítulo 11, versículo 1, el Espíritu de Jehová, Espíritu de inteligencia, Espíritu de sabiduría, Espíritu de conocimiento. ¿De quién viene el espíritu de inteligencia? ¿Del hombre o de Dios? De Dios. Y miren lo que sucedió. Miren, una nación pagana, una nación apartada de Dios, una nación que no amaba a Dios, una nación que estaba involucrada en magia y en astrología y que se había apartado 100% de Dios y nunca había estado pegado de Dios, ni conocía a Dios, ni le interesaba nada que tuviera que ver con Dios. Fue transformada por 4 muchachos, por 4 adolescentes que desde pequeños fueron formados y que fueron agradables al corazón de Dios y que fueron preparados por Dios, y Dios los levantó y los puso en medio de Babilonia en eminencia. No importa de dónde vengas tú, no importa ni siquiera que no tengas recursos para que tus hijos puedan estudiar. Dios los puede levantar y poner en lugares de eminencia si nuestros hijos entienden que apartarse para Dios logrará que ellos crezcan en toda ciencia y conocimiento y puedan tener habilidades sobrenaturales para ser los mejores en lo que hacen.
Pero basta ya de hablar y no vivir. Basta ya de dar un antitestimonio a los que están afuera. Tú y yo, si hemos nacido de nuevo, tenemos al Rey de la Gloria y tenemos al Espíritu Santo de Dios. Así que es tiempo de apartarnos, de contaminarnos con la comida del Rey y entrar en una nueva dimensión como lo hizo el Señor. ¿Cuántos gobernantes simultáneos pueden tener una nación? Principales, 1. Pero hay muchas instituciones y muchos estamentos del Estado en donde pueden haber hombres y mujeres de Dios que sean capaces de transformar la nación. Pasados pues, dice el 18, los días, el fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen al jefe de los eunucos, los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores. ¿Cuántas veces mejores? 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Estoy aterrado del impacto de la astrología en nuestra nación. Y yo me pregunto, cuando se mencionan las campañas presidenciales, los asesores espirituales, ¿quiénes son esas personas? ¿A quiénes están buscando los gobernantes para que sean sus asesores? ¿Quiénes son los consejeros? Preparémonos para llegar a ser consejeros de personas en eminencia, como Dios lo ha profetizado, porque la verdadera sabiduría está en Cristo, la verdadera inteligencia está en Cristo, las verdaderas ciencias y conocimiento para alcanzar grandes cosas están en Cristo y en el Espíritu Santo de Dios, no en los brujos, en los magos, en los adivinos, en los hechiceros, en los espiritistas, en los astrólogos. Están en Dios. Y si tú y yo nos preparamos y preparamos a nuestros hijos, Dios levantará a nuestros hijos para estar en lugares de eminencia. Tú estás estudiando una carrera interesante, Jesse. Y si tú te mantienes caminando con Dios y buscando al Señor, no sabemos hasta dónde te puede llevar Dios, pero la gracia y la unción y la inteligencia y la sabiduría van a venir de Dios para levantarte como una mujer que le agrade a Él y que pueda bendecir esta nación. Cada uno de nosotros. Te estás preparando para grandes cosas, Juancho. Y tú has visto hombres que están hoy en eminencia que Dios ha puesto allí para darle la gloria a Dios. Sigue pensando en que lo que vas a hacer, lo vas a hacer para darle la gloria a Dios. No para que digan, wow, miren quién llegó, sino que digan, ese es un hombre que ama a Dios. ¿Saben que me gustó lo que dijeron, lo que dijo el presidente, creo que fue del Atlético de Madrid, de Falcao, estando ya afuera Falcao del Atlético de Madrid? Dijo, no solamente es un buen jugador, es un hombre extraordinario que dejó huella en nosotros. ¿Por qué? Porque es un hombre de Dios. Dios está preparando una generación para transformar nuestra nación, pero tú y yo tenemos que prepararnos y tenemos que clamar y tenemos que orar para que nuestros hijos sean levantados. No tengamos en poco la juventud de nuestros muchachos. El apóstol Pablo dice de Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, fe, amor. Es tu responsabilidad y la mía como padres formar a esos muchachos, orar, clamar, doblar rodilla y creer que Dios los va a levantar y Dios les va a dar la gracia y Dios les va a dar sabiduría y Dios les va a dar entendimiento y ellos van a ser factor de bendición en nuestra nación y en las naciones de la tierra, como lo hizo con estos adolescentes, Daniel y sus 3 amigos. Dios los levantó, los puso delante del rey. Miren lo que dice, versículo 21. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. No solamente Dios lo puso en eminencia en Babilonia cuando era un muchacho, sino que transcurrieron 70 años. 70 años en donde Daniel fue prácticamente el segundo a bordo en Babilonia. 70 años pasó por el reinado de Nabucodonosor, por el reinado del rey Darío y por el reinado del rey Ciro. Dios quiere levantar hombres y mujeres. El plan de Dios es levantar hombres y mujeres
para cambiar nuestra nación. Daniel fue prosperado por Dios por hacer las cosas a la manera de Dios. El plan de Dios es preparar la próxima generación para cambiar el mundo. El plan de Dios es posicionar gente santa en lugares de influencia. El plan de Dios es prosperar a los que siguen y hacen las cosas a su manera y no a la manera del mundo. Ese es el plan de Dios. Y yo te quiero preguntar, ¿te gusta lo que Dios quiere hacer? Yo te quiero preguntar, ¿te gusta lo que Dios quiere hacer? ¿A quién le gusta lo que Dios quiere hacer? Yo te quiero preguntar, ¿tú estarías dispuesto a participar para que Dios lo pueda lograr? ¿Quiénes quisieran participar en que Dios pueda alcanzar este propósito? Lo primero que tenemos que hacer es lo que tenemos en nuestras manos, nuestros hijos. El día de ayer, motivado por algo que leí del pastor Chip Ingram, puse un comentario en Facebook. Me impactó cuando leía estas notas. Algunos lo vieron, el comentario es algo como esto: ¿qué te hace pensar que un pequeño, un niño o un muchacho que pasa gran parte del tiempo sentado frente a un computador, a una tablet, a una consola de videojuegos, matando para ganar, no esté predispuesto a que pueda acabar con la vida de alguien en poco tiempo? No te estoy diciendo que cojas todos los aparatos electrónicos en tu casa y los tires a la basura. No te estoy diciendo que hagas lo que hicieron hace muchos años en otra generación algunos creyentes, de tomar sus televisores y tirarlos. Te estoy diciendo que tú y yo tenemos la responsabilidad de supervisar lo que nuestros hijos ven, lo que nuestros hijos hacen. Que Dios te dé la gracia para hacerlo de la mejor manera. Pero la represión raras veces da fruto. Cuando tú quitas y prohíbes, raras veces da fruto, porque el muchacho va a buscar lo que se le perdió en la casa, lo va a buscar por fuera. Pero el sentarte con él y pasar tiempo y escucharlo, eso sí va a dar fruto. Y preguntarle por qué tiene esa ansiedad y por qué está en ese punto. Pasar tiempo con él y escucharlo. Así tú no estés de acuerdo con él, pero tú vas a poder instruirle, decirle: mira, entiendo lo que estás pensando, pero el camino correcto es este. Entiendo la necesidad que tienes, vamos a trabajar juntos para que puedas ser suplido en esa necesidad. Y estaremos preparando una nueva generación. Tú y yo somos responsables de las nuevas generaciones. Y aquel que quiera aceptar un desafío en esta semana, de poder hacer un ayuno de los medios electrónicos, de las redes sociales, si es de la televisión, haz la prueba de apartarte y no contaminarte con todo lo que el mundo te mete en tu mente, y verás que tu vida comienza a ser mejor de lo que es ahora, porque pasamos más tiempo tras un televisor, tras un computador, tras un celular, que un tiempo en la presencia del Señor, en su palabra. Somos lo que comemos. Tú eres lo que comes. Nuestros hijos son lo que comen, lo que reciben del mundo. El mundo está pastoreando a nuestros hijos si nosotros no los pastoreamos. Así que preparémonos en el corazón para que el plan de Dios se cumpla, empezando por nuestras vidas y siguiendo por nuestros hijos. Y nos sorprenderemos de las grandes cosas que Dios hará. Y yo estoy profetizando en el nombre de Jesús sobre los muchachos de esta congregación, sobre los hijos de los que forman parte de esta congregación, que serán bendición, serán bendecidos, serán apartados para Dios en el nombre de Jesús. Y yo estoy declarando en el nombre de Cristo, y estoy ordenando al mundo, y estoy ordenando a Satanás que los suelte ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Suelta sus mentes ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Suelta sus mentes ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Suelta las mentes de nuestros muchachos ahora en el nombre de Jesucristo. Te lo ordeno ahora por el poder de Dios, y yo clamo ahora en el nombre de Jesús que la gracia y el plan de Dios sea establecido en nuestras vidas, sea establecido en nuestra congregación, sea establecido en cada uno de nosotros, sea establecido en nuestros hijos en el nombre de Jesús. Y yo estoy profetizando que el Señor hará brotar
de este ministerio y de muchos ministerios en Bogotá, Colombia y las naciones que aman y buscan a Dios, hombres, muchachos y niñas preparados en la comunión con Dios para transformar nuestra nación, aquellos que hallarán gracia a los ojos de Dios y serán instruidos en ciencia y en todo conocimiento e inteligencia para ser puestos en lugares de eminencia, para ser hombres y mujeres de influencia que transformen nuestra nación, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ordenamos en el nombre de Cristo que los planes de Satanás en sus vidas sean confundidos en el nombre de Jesús, son confundidos en el nombre de Jesús. Los planes son quebrantados en el nombre de Cristo, son quebrantados en el nombre de Jesús. Y bendecimos nuestras generaciones. Vamos, decláralo en el nombre de Jesús. Bendice tu vida, bendice la vida de tus hijos, bendice tus generaciones. En el nombre de Jesucristo de Nazaret yo tomo poder y autoridad y declaro en el nombre de Cristo que el mundo no me toca, que el mundo no transforma mi mente a la imagen del mundo. En el nombre de Jesús, que las artimañas y las estrategias de un hombre como Nabucodonosor, que representaba al enemigo, no vienen a mi vida en el nombre de Jesús, y si vienen son quebrantadas y son confundidas por el poder de Dios en el nombre de Jesucristo, por el poder de Dios en el nombre de Jesucristo. Y de la misma manera, toda artimaña del maligno que viene sobre mis hijos, la quebranto ahora en el nombre de Jesús. Decláralo, la quebranto ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret, la quebranto. Vamos, abre tu boca en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Abre tu boca ahora en el nombre de Cristo. Toda artimaña del maligno, toda estrategia del maligno, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, es quebrantada en el nombre de Jesús, es quebrantada en el nombre de Jesús, es quebrantada en el nombre de Jesús, es quebrantada en el nombre de Jesús. Dile, Señor, dame la gracia para formar, para guardar, para guiar, para educar a mis hijos en el entendimiento, en el conocimiento, en la sabiduría de Dios, en el nombre de Jesucristo, y que mis generaciones sean bendecidas. Los nietos que vendrán serán bendecidos en el nombre de Jesús, porque nuestros hijos serán una generación de transformación, serán levantados como hombres y mujeres de influencia para impartir bendición en nuestra nación y en las naciones de la tierra, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Levanta tus manos a Él en el nombre de Cristo y dile, Señor, dame la gracia, espero en ti y confío en ti, confío en tu misericordia, confío en tu misericordia, confío en tu misericordia, confío en tu misericordia. Oh Dios, en el nombre de Jesús, lléname de tu gracia, gracia de la misma manera en que le diste a este muchacho Daniel y sus 3 amigos, gracia abundante y sabiduría e inteligencia. Es lo que pido para mí en esta hora, es lo que pido para mí. Quiero sabiduría, oh Dios, en el nombre de Jesús, de la misma manera en que usaste los padres de estos muchachos y los usaste para que fueran preparados ellos para llegar a Babilonia y ser expuestos a aquello que fue duro y fuerte, pero que pudieron sobrepasar. Asimismo te pido, dame esa misma gracia, porque el mismo poder que actúa en ellos es el poder que actúa en mí para formar y edificar a mis hijos en el nombre de Cristo. Y desde ahora estamos declarando que ellos ya están listos y están siendo preparados en el nombre de Jesús. Desde ahora pueden comenzar a ocupar cargos de responsabilidad en la congregación y fuera de ella. Desde ya tú los preparas con liderazgo y con poder e influencia sobre aquellos que están a su alrededor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, no serán señalados como aquellos falsos cristianos, serán señalados como hombres y mujeres que aman a Dios, y muchos vendrán a tocar sus puertas a decir, quiero lo que tú tienes porque eres diferente, eres raro, pero quiero lo que tienes porque veo en ti paz, porque veo en ti algo distinto. En el nombre de Jesús declaramos bendición sobre nuestras generaciones, en el nombre de Jesucristo, y quebrantamos los planes del maligno, quebrantamos los planes del maligno, quebrantamos en el nombre de Jesús los planes del maligno ahora. En el nombre de Jesucristo confundimos las artimañas del maligno que vienen sobre nuestros hijos, en el nombre de Jesús, sobre sus mentes ahora, en el nombre de Jesucristo, y declaramos en el nombre de Jesús que tienen los pensamientos de Cristo y no los pensamientos del mundo, no los pensamientos de Satanás, no los pensamientos de la carne, sino los pensamientos de Cristo son arraigados en su mente, en el nombre de Jesús, y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, para la gloria del Dios del cielo, para la gloria del Dios del cielo. El mundo y quien lo gobierna espiritualmente tiene un plan para sacarte de los planes de Dios, pero el plan de Dios es mejor y más poderoso. Estás llamado como el profeta Daniel a transformar la cultura en la que vives y a no ser transformado por ella. Prepárate, preparemos nuestras
nuestras generaciones, para producir ese cambio en nuestra amada nación y en las naciones de la tierra, para la gloria del Dios del cielo. Declaramos tu bendición sobre nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Dios es bueno.